¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para nosotros Buenas por tardes. acá. Teodoro, gracias por tu tiempo. Realmente nos parece increíble tener la oportunidad de platicar contigo. Un Es un poco para los que placer. nos están viendo, dando un breve contexto del gran currículum que tú tienes. Bueno, Gracias. Teodoro Serralde, eres director general de Serralde Consultores Jurídicos, que es una firma que ya está muy consolidada por la cuestión de tu trayectoria especializada en el ámbito, sobre todo del derecho y de la seguridad en las empresas. ¿Es Así correcto? es. Así es, así es. Ok, y lo que nos compete hoy es platicar contigo, sobre todo que ha estado sonando mucho en redes sociales, y no nada más en redes sociales, sino yo creo que desde antes. Esto es un tema post pandemia, que se creó en la Así pandemia, es, que es efectivamente. todo esto relacionado con el home office, ¿no? Que en algunos Así es. casos, algunas empresas se adaptaron, permanecieron, otras generaron entornos híbridos y ahorita está el planteamiento de que yo que trabajo aquí en Tlalpan, bueno, puedo decir que sí, sí es necesario, pero bueno, queremos platicar contigo. Tenemos un montón de preguntas que yo creo que son las preguntas que debe tener el público en general referente a este tema, pero me encantaría que primero tú nos dieras una introducción sobre todo esto, que finalmente eres el especialista en el tema, y ya nos vamos arrancando nosotros con una serie de preguntas que nosotros mismos, como incluso empleados, tenemos, ¿no? Entonces, Claro. vamos por ahí, mi Sin querido Teodoro. problema, sin problema, con mucho gusto. Mira, incluso yo te lo pondría de una manera mucho más genérica. Esto se deriva de las tecnologías de información y comunicaciones. Al final de cuentas hemos evolucionado no solamente en un tema de trabajo, sino en un tema de vida en el cual las tecnologías, los teléfonos, los equipos de cómputo se van siendo parte ya de nuestra personalidad inherente. Incluso en unas cuestiones ya más adelantadas, el avatar ya se está tratando de reconocer como parte de la personalidad de cada individuo, porque vamos a hacer esa tendencia, ¿no? A que no solamente haya un entorno físico, sino que también haya un entorno digital. Al final de cuentas, estos entornos digitales pues nos van cambiando en muchos aspectos. La principal forma es esta cuestión del trabajo, que efectivamente ya venía esa tendencia, pero se aceleró con la pandemia, precisamente porque no podíamos salir y a partir de que esas circunstancias se dieron, pues fue necesario que nos quedáramos en nuestras casas y pudiéramos desarrollar nuestros trabajos y nuestros empleos desde nuestro hogar o en un equipo de cómputo, no necesariamente en nuestro hogar. Incluso vivimos en México lo que se llama la gentrificación, en donde muchos extranjeros pues prácticamente residen aquí en México y desarrollan trabajos que son remunerados en otros países. Ese es el mejor ejemplo y por eso yo lo quiero poner de una manera genérica, porque a la par van otros tipos de derechos, no necesariamente como laborales, pero sí individuales. Incluso hay lo que se llama una expectativa de privacidad para efectos laborales. En un momento te voy a explicar en qué consiste. Pero esto va relacionado con derechos como a la protección de los datos personales, como derechos precisamente a tener una intimidad o una privacidad que estos dispositivos cada día nos están quitando ese elemento de privacidad que quisiéramos tener. Si tú tratas en este momento de tener un momento a solas, y cuando me digo a solas es que te desaparezcas completamente, pues te vas a percatar que realmente no lo tienes. A veces puede ser en casos buenos, como el evento que pasó con esta Edith, que fue muy desafortunado, en donde las cámaras ayudan para poderla identificar, pero también esto se va relacionando con lo que se denomina el derecho a la soledad. El derecho a la soledad, con esta cuestión en donde ya no sabemos en dónde meternos y que nos puede afectar psicológicamente, pues obviamente a veces necesitamos desconectarnos. Y es donde viene Claro. precisamente este concepto de la desconexión, que puede ser laboral o digital. Y no solamente laboral, también lo podemos ver desde un punto de vista personal o incluso hasta académico, porque ya en otros aspectos, pues ya hay ciudades en donde a los niños ya no se les está permitiendo tener dispositivos digitales para que puedan tomar clases, que es un poco desconectarse de esas cuestiones digitales, pues para que haya más entendimiento o más enfoque presencial en la educación. Entonces es un concepto un poco más amplio que va relacionado con la tecnología, con el desarrollo de las TICs, y que a partir de ahí, pues obviamente te digo, impacta en protección de datos personales, intimidad, privacidad, derecho a la soledad, y ahorita en estas cuestiones laborales, que es la desconexión digital,
que principalmente se enfoca, como tú bien lo señalas, en el aspecto de, usualmente cuando trabajamos de manera remota, de hecho en la Ley Federal del Trabajo, la desconexión digital está reconocida en el capítulo de el trabajo a distancia o el trabajo del teletrabajo. Entonces, pero no necesariamente es solamente en el teletrabajo, también puede ser un trabajo físico en donde la mayoría de las empresas nos comunicamos por WhatsApp o cualquier otro tipo de mensajería y todos lo vivimos. Yo creo que de repente nos vamos a nuestras casas, vamos en el transporte, vámonos en el vehículo y recibimos un mensaje de nuestro jefe, de nuestros clientes, fuera de los horarios estrictamente laborales, y es la pregunta, y es el documento, y es la consulta, y nos pasa a todos. Entonces es una desconexión genérica laboral, pero en particular una desconexión digital que precisamente implica para que ese caso en específico, que es el trabajo desde casa o del teletrabajo. Entonces, a partir de ahí, precisamente es donde esta evolución que vamos teniendo, pues ya generó la obligación para el legislador de poder regular el que no se moleste a los trabajadores que hacen este trabajo a distancia y que a ciertas horas se corten y que solamente dentro del horario que está pactado para efectos de desempeñar el trabajo y por el cual se remunera al empleado, pues se le puedan exigir los resultados o la información correspondiente. Al final de cuentas, esto tiene un sentido humano social. ¿Cuál es? Pues precisamente el hecho de que podamos descansar. En ciudades como la Ciudad de México, Nueva York, Tokio, China, Beijing, pues obviamente son ciudades con tanta gente que ya tener una calidad de vida es muy complicado. Y de por sí con la calidad de vida que tenemos entre los tiempos, entre el tráfico, entre el transporte que ya está saturado, pues si a eso le sumamos una situación más que es un mensaje electrónico, un correo electrónico, una videollamada, pues obviamente esto nos va a sacar en un sentido mental de nuestras casillas y lo que se busca es que precisamente haya un equilibrio dentro de la relación de trabajo. Si te das cuenta, anteriormente las relaciones de trabajo eran relaciones que se llamaban rígidas, o sea, es decir, no había una manera que tendría que ser solamente lo que dice la ley y se acabó. Este derecho ya desde muchos años se venía señalando, pero ya se ha venido flexibilizando, se llama la flexibilización laboral. A veces ya nos tenemos que poner de acuerdo, a veces ya no puede ser en las horas exactas, a veces pueden ser de manera dispersa, puede ser no solo en un lugar, sino pueden ser a distancia, en varios lugares, en varios países, porque si no lo hacemos así, la verdad es que la sociedad no nos estaríamos adaptando al cambio que vivimos. Entonces, necesitamos esa parte social, psicológica, de tener un desequilibrio, o sea, más bien, pasarnos al equilibrio desde el desequilibrio que nos está generando, el tener un acceso de la inmediatez. Esta inmediatez con las TICs, pues obviamente prácticamente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, recibimos cualquier tipo de mensaje y a veces, si no nos sabemos despegar del dispositivo, pues prácticamente vemos la lucecita o escuchamos el sonido y estamos en una alerta que precisamente nos va quitando salud. Es un tema de salud pública y eso también se tiene que ver así. Hay muchos países en donde este derecho inició principalmente en Europa. En Europa es donde ya tienen un desarrollo en derechos humanos mucho mayor al que nosotros tenemos. Entonces, precisamente se va tomando esta cuestión de un desequilibrio, de un desestrés, de un estrés, de una situación en donde la calidad de vida ya no es la adecuada y entonces se toman las condiciones necesarias para modificarlo y decir, vamos a desconectarnos digitalmente y que no se tenga acceso por parte del patrón a exigir, a pedir, a molestar al empleado para que le pueda requerir trabajo a cualquier hora. Y es que a veces puede ser tan sencillo como esa necesidad de un mensaje de, oye, perdón que te moleste, fíjate que ocupo esto, oye, ¿dónde dejaste aquello? Oye, ¿me recuerdas de esto? Oye, y de repente el oye, ya se volviendo, oye, te puedes echar ahorita rápido un correo, me puedes hacer ahorita rápido la propuesta o la cotización, y entonces ahí es donde se rompe ese equilibrio, y esto nos invita a que el patrón y el trabajador se pongan de acuerdo para poder
cumplir entre los horarios las funciones que tienen. Esto también implica un tema de productividad. A veces nos enfocamos mucho en la parte de los derechos o de los beneficios del trabajador, pero también tenemos que dar la parte económica al empleador porque se necesita producir. Entonces, Claro. lo que nos invita ahora todas estas normas es a que trabajemos por objetivos, lo cual a veces en México nos cuesta un poco de trabajo entenderlo y pensamos que nuestro trabajo lo desempeñamos por horas, cuando en realidad lo que necesitamos trabajar es por objetivos. A veces no necesitamos 8 horas para cumplir nuestros objetivos. Si somos lo suficientemente eficaces y sabemos desempeñar nuestro trabajo, y más con la tecnología, un trabajo que antes podía tardar 4 o 5 horas, ahora lo podemos hacer en 1 hora o hasta en menos, ¿no? Entonces, ese es el cambio cultural, pero insisto mucho, si te das cuenta, desde la cuestión tecnológica que ha venido este desarrollo, que a la cual nos vamos adaptando, vamos trabajando, hasta llegar a un tema de salud pública que implica que necesitamos paz y que buscamos tener un equilibrio. La mayoría de las modificaciones laborales que han ocurrido en los últimos años van en ese sentido, a tener mayor tiempo para nosotros, para la familia, y no necesariamente en el enfoque solamente del trabajo. Lo que creo que sí debe de haber es una política pública que nos dé para entender que se necesita producir, porque si no producimos, si la empresa no produce, no va a vender y no nos va a poder sostener, lo cual creo que desafortunadamente en nuestro país a veces nos cuesta un poco de trabajo entender que tenemos que producir y que no solamente es un tema de tiempos. Sí, De manera de estar genérica es lo que te sentado, puedo ¿no? decir. Uh-huh. Ok, no, súper interesante. Yo tengo un montón de preguntas, un poco retomando todo esto que acabas de comentar, dividimos sobre temas, ¿no? Y sobre todo en casos puntuales que están inmediatos y que van a suceder, que es básicamente el mundial, un poco hablando de responsabilidad civil y de riesgos laborales, que es donde ahí eres bastante fuerte y en la experiencia, por ejemplo, algo que puede llegar a suceder, ¿no? Está un empleado, por ejemplo, en esta modalidad de home office y no sé, sufre una caída o un accidente en casa mientras se levanta a festejar el gol y dentro de su horario laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de responsabilidades laborales hay, por ejemplo, para con el patrón? Que creo que es importante que lo sepan ambas partes, ¿no? Porque, Claro. pues sí, si el patrón cede a que te quedes en tu casa, porque así lo están promoviendo algunas fuentes y demás, pues bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno? Sí, aquí lo que tenemos que considerar que la misma naturaleza del riesgo pasa como en la presencial. ¿Qué tipo de trabajo es el que desempeñas, no? Principalmente cuando es a distancia, usualmente es un equipo de cómputo, es un equipo celular, es algún tipo de dispositivo con el cual tú estés trabajando. ¿Cuál es nuestro principal riesgo? Pues principalmente son nuestras manos. Incluso, mira, yo tengo en este dedito como un pequeño espolón que precisamente te va dando de que vas utilizando el celular. Este es informalmente, digo, en mi caso no aplica, pero esto sería un riesgo de trabajo. Entonces yo podría ir, en todo caso, al Seguro Social, o si no lo tengo, pues podría demandar yo a mi empleador, porque mira, mi cuerpo se está deformando por el uso excesivo del equipo de trabajo. ¿Y cuál es mi equipo de trabajo? Mi celular. Así de fácil. Eso no me obliga a mí como empleador a que tenga que cubrir riesgos que no son parte del trabajo. Y efectivamente de lo que tú dices, oye, me voy a desconectar, ¿no? Porque además esa es la parte de flexibilización que tiene que haber. Oye, ¿cómo vas a dar una supervisión? Sí lo prevén las normas de trabajo, que debe de haber una supervisión también en ese mismo modo digital, ¿no? Y puede ser que hay softwares o que puedes verte en línea en algún sistema, no digas aquí estoy, ¿no? Y mientras estoy aquí, estoy a disposición dependiendo de la naturaleza del trabajo, insisto mucho, porque si no, en todo caso, se va a generar un espectro muy amplio, ¿no? Y entonces ahí sí sería un poco injusto para el empleador porque pues habría riesgos que no los tiene que asumir, cuando el propio trabajador también tiene que asumir una responsabilidad de que voy a enfocarme en este tiempo a trabajar y efectivamente me voy a dedicar a trabajar. Y eso es a lo que me refiero yo también con la productividad. Es decir, no quiere decir que tengo que estar 8 horas para que me trabajes. Es decir, puede ser mucho menos, nada más que sí tengo que estar enfocado en la labor que me está señalando. Para eso es muy necesario que en el contrato de trabajo se especifique cuáles son las funciones, cuál es el trabajo, cómo te voy a supervisar,
¿Cómo me vas a dar esos resultados? ¿Cómo te voy a medir? Porque eso es una parte muy importante. Trabajar por objetivos necesita estándares métricos. ¿Cómo te voy a medir en tu productividad? ¿Cómo voy a medir que tú efectivamente estás a mi disposición? Y puede ser un trabajo directamente por un documento que puedas hacer, por una atención a clientes, que ya ocurre mucho, eso pasa en cualquier lugar del mundo. Nos comunicamos a algún tipo de línea de transnacional, no sé, algún tipo de banco que ofrezca servicios multinacionales y te puede estar contestando una persona en la India, una persona en Estados Unidos y está desde su casa y está haciendo las labores y tiene el acceso a la base de datos a través de un software de la propia empresa. Entonces, ahí ese es otro tipo de riesgo, puede ser auditivo, puede ser visual, a lo mejor me estoy acabando mis ojos con la tanta cuestión que estoy teniendo. Entonces, esos riesgos son los que se asumen dependiendo de la naturaleza del trabajo y dependiendo de lo que se plasme y se ponga en el propio contrato. Si el trabajador, por una cuestión irresponsable, como puede pasar también de manera física, que puedo quedarme en un lugar, pues de repente digo, ahorita me voy aquí afuera y me voy a echar una torta y en la que voy la torta me desvío y hago otro tipo de cosas y tengo un accidente, pues obviamente yo como patrón y hasta el propio Seguro Social me va a decir, ¿qué estabas haciendo allá? No tenías nada que hacer allá, no le avisaste a tu patrón, tú estabas en esto. Entonces, habría que seguir una serie de procesos y de lineamientos por parte de los empleadores para que puedan determinar cómo va a desempeñar el trabajo, cuál es el proceso que tiene que seguir y prácticamente es, aquí estoy, ya me voy, aquí te mando esto y esa supervisión está regulada en la propia ley federal del trabajo. Es un poco complejo, seguramente ahorita todavía muchos riesgos que no se van a determinar, tendrán que pasar algunos años para que alguien, no sé, por ponerte un ejemplo, tal vez genere algún tipo de artritis, ¿no? Ese es un riesgo de trabajo que se fue evolucionando a través de la ejecución. Puede ser que tenga algún tipo de disfunción visual, ¿no? De tanta luz que estaba yo recibiendo, pues resulta que me acabé yo la vista, ¿no? Oye, resulta que me diste un aparato que es de los más baratos y resulta que ese aparato me dio una radiación que por eso me dio algún tipo de cáncer, me dio algún tipo de afectación en mi cuerpo, pero yo lo tendría que probar con un dictamen de riesgos o con un dictamen médico. Habrá cosas que todavía tal vez no se estén desempeñando y también implicará la habilidad que tenga el abogado o quien lo represente para poder determinar, este es un riesgo de trabajo, este no es un riesgo de trabajo. Aquí la parte interesante es el Seguro Social cómo lo va a tomar, ¿no? Porque al final de cuentas muchos de estos riesgos los paga el Seguro Social y en muchos dirá, este no, este sí te lo asumo. Entonces es un tema interesante que no necesariamente ahorita lo estamos teniendo, pero seguramente en un futuro, por lo menos unos 5 o 10 años más, seguramente sí ya serán temas de discutir a través de dictámenes de riesgos de trabajo o incluso de situaciones de jubilación. Ok, oye, fíjate que mi estimado Teodoro, ahorita que mencionaste este caso, ¿no? De que te sales a echar una torta, a lo mejor le avisas o no a tu jefe, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo periodista, le digo, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a cubrir una fan zone, porque seguramente va a haber muchos periodistas en las zonas de fans o donde haya como toda la fanaticada, y por ejemplo, que casi no sucede aquí en México, le roban la laptop, ¿no? O el celular o se le daña porque a lo mejor un fan le tiró una cerveza ahí, por ejemplo, ¿cómo puede aplicar este tipo de casos? Suponiendo que el jefe le dijo, ok, porque tienes que cubrir la fan zone, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, ahí como te decía hace un rato, esas descripciones tienen que quedar en el propio contrato y prácticamente tu ámbito territorial no solamente se vuelve un domicilio en particular, sino una zona en particular, ¿no? Siendo muy estrictos, tal vez te tendría que mandar un correo, te tendría que mandar un comunicado, oye, te toca cubrir tal cuestión en tal lugar, en tal periodo, de tal hora a tal hora, todas las características correspondientes para que el propio empleador pueda delimitar cuál es tu ámbito de trabajo. Oye, tienes que ir a la fanzone del centro, ¿no? Porque puede ser que vayas, que te mande a la de Guadalajara o a la de Monterrey. Y entonces, bueno, si me mandas a Monterrey me tienes que pagar viáticos, me tiene que haber esto, tiene que haber aquello otro. Y en ese ínter en lo que tú te vas para allá y haces tu trabajo, eso sí ya implica un riesgo de trabajo en tu traslado y en lo que lo ejecutas, ¿no? Tendría que contemplar dentro de esas condiciones de trabajo, de cómo lo vas a desempeñar, es qué herramientas te da. ¿Qué pasa si dentro de tus herramientas, como bien me lo señalas, se dañan, ya no sirven, que puedes utilizar la tuya, no puedes utilizar la tuya?
puedes, esto que te decía hace rato de la expectativa de privacidad, oye, te doy un celular, es el único que puedes usar y es el único que puedes traer, oye, pero yo necesito comunicarme con mi familia. Con mi familia, Oye, claro, claro. tengo una vida privada, me quiero comunicar con mi novia, me quiero comunicar con mis hijos y pues este que me das tú, pues es el que yo con el que yo vivo, ¿no? Y claro que se pueden comunicar conmigo. Ya hubo algunos casos en Europa en donde algún empleador dijo, yo nada más te di estos equipos para efecto de que tú los utilizaras nada más para mis labores, ¿no? Pero obviamente el trabajador, alguno de estos casos dijo, oye, pero yo también tengo una vida privada, ¿no? Y también, pues, me tengo que comunicar, no me puedo quedar aislado. Alguien por ahí de los empleadores, para tratar de probar que él estaba en otros temas, como lo que estamos platicando ahorita, exhibió las conversaciones y dijo, miren, aquí este señor estaba en otros temas privados. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que determinó es, oye, una cosa es su vida privada y otra cosa es su vida laboral. Aun y cuando utilice un equipo, tú tienes que respetar su privacidad. Eso se llama expectativa de privacidad en el uso de equipos o dispositivos que se utilizan para el trabajo. O sea, al final de cuentas, nuestra privacidad no puede ser invadida aún y cuando sea un equipo de la propia empresa. Entonces, aquí se van ocurriendo una serie de hechos que tal vez no son de los tradicionales, pero que obviamente se tendrán que ir resolviendo por los propios tribunales. Estos usos de la tecnología de la información, por eso iniciaba con una cuestión genérica que no solamente es laboral, también es el uso de tecnologías de la información. O sea, al final de cuentas, como sea, ahí vas a tener que meter en tu aplicación, metes un dato de edad, metes un dato de estatura, metes un dato de peso, ahí hay un dato personal que va a tener que utilizar la empresa. O estás utilizando datos para finalidades de la empresa. Entonces esos datos también tienen que ser protegidos, ¿no? Tanto por la empresa como a quien se los das. Entonces, nuestros riesgos ya no se vuelven tan tradicionales como los físicos. En el ejemplo que tú me lo dices, claro, por la naturaleza del trabajo sí se vuelve un riesgo físico y efectivamente en lo que lo desempeñas, pues obviamente la empresa se tiene que hacer responsable, ¿no? Y si te ocurre un accidente, porque vamos, al final de cuentas es un lugar de riesgo. Vas a ir con los aficionados, no sabes qué estén ingiriendo, no sabes cómo se comporten. Las masas son muy difíciles de controlar y cuando una psicología de masas empieza a generar daños, no hay forma en que se pueda parar. Entonces, ese es un riesgo. Y si te pasa algo y la empresa, por ejemplo, si yo fuera la empresa diría, tienes un seguro, ¿no? Porque si te llega a pasar algo, yo me cubro por una responsabilidad civil y por una responsabilidad médica, porque no sabes qué pueda pasar. No estás cubierto, pues entonces no me estás dando las condiciones necesarias para poder desempeñar mi trabajo. Conclusión, todo depende de la naturaleza del riesgo del trabajo, aún estando en casa. Porque además puede haber que tú manejes, desde casa puede ser que tú manejes información muy sensible. Puede ser que sean datos de algún delincuente, sean datos de algún tipo de confidenciales, muy, patentes. En fin, algo muy confidencial y de repente dices, oye, pues a partir de aquí yo me puse en riesgo, salió, alguien me estaba vigilando, algún hacker y sabe que yo tengo esta información y me está secuestrando y ya me robaron, en fin. Insisto mucho, tenemos que considerar que las condiciones actuales son muy distintas a hace 30 años en donde las condiciones de digitalización no existían en su totalidad y ahora pues prácticamente la vida y los riesgos los tenemos en un equipo de cómputo. Claro, claro. Oye, pues un poco también para ir cerrando, ¿no? Entonces, sabemos, hay muchas empresas, digo, tristemente, que a lo mejor no están reguladas y demás. A lo mejor, ¿qué consejo tú les podrías dar? Porque, por ejemplo, hay algunas que no tienen implementada formalmente la NOM 37, ¿no? Y quieren dar esta flexibilidad dentro del mundial. ¿Cómo qué tipo de riesgos administrativos podrían enfrentar ante una inspección, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, por querer quedar bien con sus empleados, ¿no? Mostrar esta flexibilidad sin estar alineados. Mira, los documentos normativos internos son fundamentales. O sea,
cuál es el proceso, cómo se va a aplicar, tienes algún tipo de formato, tienes algún tipo de autorización, qué proceso tienes que seguir para que en todo caso te autoricen una salida, qué proceso tienes que seguir para que te consideres dentro del desempeño del trabajo, analizar el tipo de trabajo y los riesgos del trabajo para que puedas darle unas pláticas preventivas, para que les puedas dar los elementos necesarios para que cualquier riesgo de trabajo, como es el estrés, que en este caso puede ser parte de la parte digital, pues pueda disminuir, ¿no? A lo mejor puede ser a veces absurdo, pero hay muchas empresas en un sentido corporativo que te ponen pláticas para efectos de poder saber respirar, de poder saberte relajar, te ponen ciertos espacios para que puedas tener una dispersión de tu mente, te dan un apoyo psicológico, te permiten o ponen lugares para que puedas ejercer algún tipo de deporte. Ese tipo de cuestiones, al final de cuentas, van ayudando a que se disminuyan esos riesgos de trabajo y te lo va flexibilizando en tu favor, en tu favor. Entonces, procesos, condiciones, elementos, todo se resumiría en un sentido humano. El mismo sentido que tenía la reforma para efecto de implementarla, es el mismo sentido que yo como empleador debo de tener. O sea, debo de pensar en la persona, en cómo puede desempeñar mejor un trabajo, en cómo puede ser mucho mejor como persona. Esas, por ejemplo, ahorita está mucho de moda este tema de las 40 horas, que hay empresas que lo ven para mal, cuando lo deben de ver para bien. O sea, yo al final de cuentas puedo distribuir esas 40 horas como yo las considere y las pacte con el trabajador. O sea, puedo trabajar de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo descanso, ¿no? Mientras cumples con los objetivos. Puedo trabajar de lunes a jueves. Por ejemplo, aquí en la consultoría nosotros trabajamos de lunes a jueves y el viernes nos vamos a las 3 de la tarde. Porque a mí me interesa que estén descansados, que se vayan a dispersar, que tengan vida, y entonces me ha dado muy buenos resultados porque la gente viene, se va muy contenta y llega con otro ánimo porque ya está descansada de mente, ya tiene otra perspectiva. Contrario a que si el empleador tradicional empieza, no, y aquí te quedas hasta tal hora y llegas un minuto tarde y entonces ya te voy a descontar todo el día. Si entendemos esa parte, que es el sentido de lo que busca la norma, y nos ponemos de acuerdo y lo adaptamos, va a ser mucho, muy sencillo, y lo ponemos por escrito cuando nos venga una visita de la Secretaría del Trabajo. Oiga, ¿dónde están sus contratos? Aquí están. ¿Dónde está su manual de organización interna en donde se establece qué procesos? Aquí está. ¿Qué beneficios tiene? Aquí está. Aquí hay una silla, aquí hay una estancia, aquí hay un lugar para que se puedan dispersar, aquí tienen un poco de música, en fin. Todas esas cuestiones se pueden ya manejar en un aspecto de visita laboral, que lo que se busca es esa parte. Y también esto implica que como sociedad tenemos que evolucionar en nuestro pensamiento. No podemos ver a las normas de una manera tajante, como si fuéramos nosotros soldaditos. Sí, un cronómetro y tu tarjeta checadora. Eso no puede ser. Nos tenemos que flexibilizar todos, incluso la propia autoridad. Lo importante es que todos tengamos una calidad de vida, no que se cumplan a rajatablas unas normas, tanto externas como internas, porque eso no nos va a ayudar absolutamente a nadie. En la medida que tengamos esta visión y con un buen establecimiento de procesos y de formas, pueden ser formatos, pueden ser correos, algo que quede documentado, va a ser mucho más sencillo para el patrón que pueda acreditar el cumplimiento de todas estas normas. Si entiende este sentido de fondo, la implementación se vuelve más sencillo. Pero cuando no lo entienden de fondo y creen que todo es a rajatabla y nada más tienes 5 minutos para que te des un respiro, pues entonces, ¿qué? No, para que puedas respirar o que, oye, relájate, pero tienes 5 minutos para que te relajes porque si no, aquí hay mucho trabajo. No, pues entonces ya me lo estás estresando al doble, ya no le estás dando ese sentido de relajarse. Si tenemos que cambiar un chip cultural, si no cambiamos ese chip cultural como sociedad, va a ser esto nunca acabar, y esto tenemos que entenderlo como sociedad mexicana, porque hay otras sociedades que sí lo están haciendo y que están teniendo mucha calidad de vida. Lado contrario, solamente para terminar y para que podamos entender esta idea, tenemos una Unión Europea que cuida muchos derechos de la persona y nos viene este punto. De hecho, de allá se toma. Y por el otro lado tenemos China, en donde hay un problema, o Japón, en Asia,
en donde precisamente es resultados, resultados, trabajo, 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 y tienen tasas muy altas de suicidio. Sí, 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 Esta sí. parte es fundamental. Eso es lo que debemos de evitar. Sí, tratar de encontrar ese equilibrio. Yo tengo la oportunidad de estar en China y las nuevas generaciones de chinos están buscando ya tener ese equilibrio, ¿no? Ya no es una generación de chinos que se quieren Así matar es, trabajando. Pero, así es. híjole, Teodoro, gran charla. Ojalá no sea la última vez que te veamos, porque estoy seguro que cuando publiquemos esta entrevista va a haber un montonal de preguntas y un poco también con los que van a tener preguntas, dinos cuáles son tus redes sociales para que te busquen o dónde te pueden buscar algún correo, porque estoy convencido que mucha gente va a tener mucho más preguntas y pues ustedes finalmente son los especialistas en el tema, ¿no? Gracias. Mira, mi Instagram es Teo Serralde, y mi Facebook es Serralde Teodoro y mi correo es teodoro.serralde@gmail.com. Ahí es donde se pueden poner en contacto conmigo y con mucho gusto, pues aquí estamos para poderles apoyar y poder seguir conversando sobre el tema. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, muy ilustrativo, muy padre. A mí me emocionó mucho desde que me propusieron esta charla y pues bueno, finalmente sigamos en contacto contigo, Teodoro. Estamos en contacto. Ajá. Muchas Bueno, gracias por la entrevista. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.